Dale. Mil disculpas por la demora. Última clase del Seminario de Empresa y Derecho Laboral. Despedida del año de lujo con la doctora Micaela Figueredo, la doctora Sofía Míguez y el doctor Cristian Taliercio. Ahí está, no lo veía. Bueno, les dejo a todos ustedes el aula. Bienvenidos y nuevamente disculpas por el retraso. Los escuchamos. Bueno, gracias Verónica. Eh, bueno, el seminario este buscó poner digamos, llevar a conocimiento, no es que digamos cosas nuevas, pero sí que a todos los colegas nos quede claro que existen distintas maneras de ejercer la profesión, que además del rol del abogado litigante, que es el que pareciera en el que estamos todos formados, existen otros roles posibles eh, que pueden a su vez complementarse con el del litigante o no, y es el abogado asesor o el abogado consultor, y que en la medida en que uno elige un rol y empieza a practicarlo, en que lleva adelante la profesión de una determinada manera, también moldea la manera en que va a trabajar y también de esa misma forma elige cobrar honorarios de una manera o de otra. El abogado litigante puede cobrar cuando le llegan para contestar una demanda, es usual. No le puede cobrar al empleado cuando tiene que presentar una en el ámbito laboral. Pero en general, el rol de abogado litigante tiene como contraprestación un honorario regulado. En cambio, el rol del abogado asesor se suele medir en un abono. El rol del abogado consultor se suele medir en horas dedicadas a una determinada labor. Y a su vez el ejercicio profesional, encarado de una o de otra forma, también presenta variantes que son importantes. No es al azar que cuando ideamos la manera de llevar adelante este seminario, hayamos dado cabida en la participación de una manera tan preponderante a contadores. Eh, Esto se relaciona a que cuando enfocamos la profesión a partir del asesoramiento y a partir de la consultoría, estamos obligados a trabajar en equipo. Y los equipos suelen ser interdisciplinarios. Eh, las áreas del derecho laboral y las áreas del derecho societario en el trabajo interdisciplinario en la empresa se complementan con la tarea de los contadores, diría de una manera natural y necesaria. Eh, y entonces no se buscan soluciones individuales, sino que se buscan soluciones colectivas a partir de equipos de trabajo móviles que se van conformando para cada situación. Eh, yo suelo ver, en los años que tengo de profesión, que bueno, ya son bastantes, suelo ver muchos colegas que viven exclusivamente del litigio, algunos viven muy bien y a otros no les pasa lo mismo. Eh, y siempre me pregunto por qué siempre se vuelve al mismo rol, por qué siempre se busca que el abogado, o buscamos nosotros ejercer como abogados exclusivamente en el marco de juicios. Eh, ¿Por qué no encontramos otra manera, a veces más creativa, incluso hasta más tranquila, de vivir la profesión? Hoy, por ejemplo, estoy con corbata porque tuve audiencia a la mañana y me parece un evento, hace un montón que no tenía, bueno, nadie tuvo, o pocos tuvieron durante todo este tiempo, ¿no? Pero digo, bueno, hay otras maneras de ejercer la profesión. Y entonces este seminario buscó enfocar esa otra mirada, eh, para que el que no la conoce la pueda tener alguna noción de cómo conocerla. Por supuesto, limitado a los 4 encuentros que decidimos dar, lo que quiere decir que hay una cantidad de temas que quedaron al margen. Porque, por ejemplo, no pudimos mostrar la labor entre abogados societaristas y laboralistas en la creación de empresas.
en la creación de unidades de negocio dentro de las empresas. No hicimos ninguna mención a todo el tema tan rico en derecho laboral de la negociación colectiva. No hicimos, bueno, indirectamente hicimos alguna mención al dar este seminario con contadores para dejar en claro cómo a veces muchos ámbitos de incumbencia profesional que quizá podrían ejercer los abogados, no lo hacemos, y son otros profesionales de distintas especialidades los que cubren esa incumbencia que nosotros dejamos de lado porque nos centralizamos en tribunales. Por supuesto, si tengo algo que decir de este seminario es, en primer lugar, el agradecimiento a la organización que hizo la unidad de graduados, a Verónica Giovanello en particular, a los foros que se encargaron de difundir esto, y bueno, y estar atentos al desarrollo que fuimos dando. A los contadores que, viviendo la profesión de una manera que ellos ejercen de una manera muy distinta a la nuestra, bueno, colaboraron con dar una visión que creo que nos enriquece a todos. Y bueno, en este marco, la idea era terminar el seminario con otro tema que realmente es de interés, para el que voy a dejar ahora a la doctora Micaela Figueredo y Sofía Míguez, que son también integrantes del grupo de investigación en temas de empresa, para que puedan hacer el desarrollo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, Cristian. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien, perfecto. Genial. Bueno, como bien Cristian nos hizo una introducción excelente del tema que vamos a ver hoy, que son los convenios de confidencialidad y pactos de no competencia, no quiero dejar de mencionar, previo a pasar al contenido de estos acuerdos, no quiero dejar de decir que, más allá de ser un tema sumamente interesante, es realmente importante para las empresas. Como todos sabemos, la base de todo emprendimiento y de un negocio empresarial está íntimamente ligado con el poseer cierta información, ¿sí? Por eso la importancia de tomar estas medidas preventivas, que pueden ser las que vamos a ver hoy o otras, para proteger y mantener esa información resguardada, ¿sí? Y además, ya lo dijo Cristian, pero lo que vamos a ver hoy y la redacción de estos acuerdos es una tarea netamente jurídica que está alejada del litigio, ¿sí? Es un paso previo y que ayuda justamente a prevenir litigios que, como todo juicio, sabemos que puede potencialmente perjudicar los intereses de la empresa, que en este caso sería nuestro cliente, ¿sí? Bien, nos pareció apropiado comenzar esta charla definiendo y caracterizando qué se entiende por secreto empresarial. Tenemos que tener en cuenta que no toda información de la empresa es merecedora de ser protegida bajo esta leyenda o concepto de secreto empresarial, ¿sí? Tenemos que tener eso bien en claro. La ley de confidencialidad de la información, si bien no nos define al secreto empresarial, sí establece cuáles son los requisitos que debe reunir esta información para que su titular, en este caso será la empresa, se encuentre facultado para prohibir su utilización o divulgación, ¿sí? En su artículo 1 nos habla de estos caracteres que hacía mención recién. En primer lugar, nos dice que se tiene que tratar de una información secreta. Como su palabra lo indica, se refiere a una información no conocida ni fácilmente accesible por aquellas personas que normalmente se manejan en los círculos en que esa información se utiliza. Después, como segundo requisito, nos habla del valor comercial. Este valor efectivo y potencial se deriva justamente de dos factores. En primer lugar,
de que esta información sea mantenida bajo el régimen de secreto y, en segundo lugar, que le otorgue a su titular un rango de superioridad frente a sus competidores, es decir, que le dé una ventaja competitiva en el mercado. Y en tercer lugar nos habla de la necesidad de haber adoptado medidas suficientes para mantener esta información en el régimen de secreto. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza con la sola manifestación de voluntad por parte de la empresa o el titular de la información de mantener esos conocimientos bajo el régimen de secreto, sino que además debe necesariamente, porque así lo exige la ley, adoptar medidas pertinentes y suficientes para poder cumplir con este fin. Estos requisitos que establece la ley son taxativos, algo que lo venimos conversando con Sofía y nos parece realmente apropiado, porque si no se podría caer en el absurdo de catalogar cualquier información confidencial, y eso no solo que estaría mal, sino que estaría al riesgo de que a diario los trabajadores o contratados de una empresa puedan ser denunciados por un actuar desleal o bien por un incumplimiento contractual. En cuanto a la naturaleza jurídica de estos acuerdos, solamente menciono sucintamente que es un contrato atípico porque no encontramos en nuestra legislación una disposición expresa que lo defina y lo regula. Como mencioné, esta ley de confidencialidad de la información no lo define, sino que solamente lo caracteriza y establece, sí, medidas de protección para esta información. Bien, ahora sí vamos a pasar entonces a ver cómo se estructura y cuál es el contenido de cada cláusula que tiene este acuerdo de confidencialidad o NDA. Genial, gracias, Mica. Bueno, vamos a empezar a ver en la práctica la manera o una de las posibles maneras de redactar estos convenios de confidencialidad. Como todo tipo de contrato, primero empieza con un encabezado o un acápite, y en primer lugar, dentro de él tenemos que identificar a las partes. Puede suceder que el empleador o el trabajador o contratado sea una persona jurídica, y si esto ocurre, tenemos que tener en cuenta y asegurarnos que sea el representante legal de la persona jurídica quien firme. ¿Qué hacemos para esto? Bueno, tenemos que tener a la vista cierta documentación. El estatuto, el contrato social, por un lado, y por otro, la última designación de autoridades inscripta en el registro público de la jurisdicción en que esa persona jurídica tiene su sede social. En Cava, acá en Capital Federal, es IGJ, y bueno, en Provincia de Buenos Aires ya sabemos que es DPPJ. Dentro de este encabezado o acápite también tenemos que establecer el plazo de vigencia de este NDA. Estos convenios de confidencialidad se pueden firmar antes de iniciar la relación laboral, durante o con posterioridad a la misma. Obviamente que sugerimos que sean firmados antes de que inicie la relación laboral, porque justamente es el momento previo antes de que la empresa comience a esbozar esta información confidencial. Y por último, es importante calificar a las partes en este acápite o encabezado. A esto me refiero como, por ejemplo, poder denominar a la empresa como parte reveladora y al trabajador o contratado como destinatario de esta información confidencial. Ahora bien, la siguiente cláusula la podemos titular propósito o manifestaciones. Obviamente que dentro de esta cláusula debemos explicar sucintamente la relación entre las partes. Podemos tener la situación de que este NDA o convenio de confidencialidad sea anexado a un contrato de trabajo o a un contrato de locación de servicio, o bien incluir dentro de esta cláusula, hacer una breve referencia a ese contrato de locación de servicio si es que fue firmado en un documento aparte. A su vez también tenemos que determinar cuáles son las funciones o las tareas que va a llevar a cabo este trabajador o contratado, cuál va a ser la información confidencial a la cual va a tener acceso, y esta cláusula la podemos finalizar de la siguiente manera. Las partes de común acuerdo firman o suscriben el presente NDA o convenio de confidencialidad
porque el trabajador se va a garantizar el resguardo de la información confidencial brindada por la parte reveladora. Bien. Sofía, hago una mención previo a que sigas. Esta tercera cláusula que vemos en la diapositiva y que generalmente se titula como delimitación de la información confidencial, va a ser una cláusula muy extensa y que tiene que ser redactada con sumo detalle. Ahí se va a ver realmente la labor del abogado, ¿no? Y su inteligencia va a ser muy extensa, porque obviamente lo que queremos como abogados es proteger correctamente la información sensible o confidencial de nuestro cliente, que obviamente, como toda información, hace a la prosperidad y a la riqueza del negocio empresarial. Solo eso quería comentar. Gracias, Mica. Bueno, esta cláusula la podemos comenzar a redactar de la siguiente manera. Se entiende por información confidencial toda aquella información que es esbozada por la parte reveladora hacia el destinatario, que es el trabajador o el contratado, que al momento de emitir esta información la identifique como confidencial. Esto es importante porque les adelanto que no toda la información que los trabajadores o contratados tienen acceso en una empresa, en una compañía, forma parte de la información confidencial o un secreto empresarial, sino únicamente aquella que la empresa, la parte reveladora, la identifica como tal. Y de manera enunciativa podríamos llegar a considerar como información confidencial, es decir, escribirla, redactarla en esta cláusula, las siguientes cuestiones: solicitudes de marcas, de patentes, modelos y diseños industriales, todo lo relacionado a ensayos clínicos, no clínicos, formularios, inversores, inversiones futuras, cuestiones de fusiones o adquisiciones, compraventas, transferencias de fondo de comercio, lo relativo a la clientela, a la publicidad, al marketing. Como ven, son un montón de cuestiones que la empresa puede optar por resguardar bajo esta cláusula. Bien, de esta cláusula que recién Sofi nos detallaba bien, y también incluso de la ley de confidencialidad de la información, se advierte que la intención del legislador ha sido proteger a la información en sentido amplio, ¿sí? No solamente limitar la protección del secreto empresarial que está contenido en un documento formato papel, sino ir más allá y también proteger aquellas informaciones que o bien están almacenadas en un dispositivo electrónico o en espacios de almacenamiento virtualizados como la nube que todos conocemos. Eso es importante porque capaz nos imaginamos que solamente protege a un documento formato papel y no es así. Genial, gracias, Mica. Sí, y voy a dar un detalle más. Todo lo referido a lo que yo dije al principio con relación a la solicitud y presentaciones de marcas, patentes, modelos y diseños industriales, tiene su régimen de protección específico, que es el régimen de propiedad industrial. Es un trámite administrativo que cursa ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el INPI, y finaliza con la concesión del título, que es un verdadero derecho de propiedad. Bien. Ahora sí, comenzamos a hablar del deber de fidelidad. Sí, sí. Bien, previo a seguir, como dijo Sofi, con la estructura de este acuerdo, nos pareció importante hacer una mención de este deber de fidelidad que regula el artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo copié en la diapositiva para que podamos tener una lectura conjunta y poder analizarlo. Este artículo nos dice que el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de sus tareas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. De una simple lectura, y cuando preparábamos esta charla con Sofía, nos surgieron ciertos interrogantes, como por ejemplo, a qué se refiere el legislador cuando habla de índole de sus tareas, o en qué momentos se exige este deber de fidelidad, y quizás el mayor interrogante es si este artículo se aplica solamente a trabajadores o también a trabajadores que ya han finalizado su relación laboral. En lo que refiere a índole de sus tareas, en
el legislador determina el alcance y el contenido de este artículo, así lo entendemos, ¿no? Según la jerarquía del trabajador y según la importancia y las responsabilidades asignadas, ¿sí? Entonces, cuanto mayor ha sido la confianza depositada en él, mayor será su deber de fidelidad para con los intereses de la empresa. Después, y en relación a en qué situaciones se exige este deber de fidelidad por parte del trabajador, es importante saber que solamente se aplica y en relación a aquellas informaciones que hayan sido indicadas como confidenciales por parte del empleador. Y obviamente que así se le haya informado a este contratado. Esto es importante porque el hecho de trabajar para una empresa no hace surgir de manera automática este deber de fidelidad, sino que justamente requiere de que la información haya sido indicada como confidencial y, como lo dije al principio, y es uno de los requisitos, que la empresa haya adoptado medidas pertinentes para protegerla. Y después, en lo que refiere a si se aplica o no también esta normativa para ex trabajadores, nos encontramos con que la doctrina y la jurisprudencia también entiende que es razonable que este deber de fidelidad y de confidencialidad se extienda más allá de la ruptura de la relación laboral, ¿no? O por lo menos hasta que esta información deviniera conocida o fácilmente accesible. Lo consideran así por aplicación del principio general de no dañar a otro y también del principio de buena fe que regula la ley de contrato de trabajo. Por eso es importante tener en cuenta que los conocimientos que hacen a las habilidades o conocimientos y experiencias que este trabajador adquirió a razón de su cargo, eso el trabajador, una vez finalizada la relación laboral, podrá hacer uso de eso, pero no así de los secretos empresariales que, como vimos, requieren de que hayan sido indicados como información confidencial. Quería hacer esa aclaración y, bueno, obviamente este deber de fidelidad queda plasmado también en una cláusula del convenio. Bien. Sí, la siguiente cláusula que debemos incluir en estos convenios la podemos titular no utilización y no divulgación. Dentro de esta cláusula tenemos que plasmar que el trabajador se va a comprometer a utilizar la información confidencial únicamente para el propósito. El propósito, recuerden que es la cláusula que les mencioné al principio, que estaba por debajo del encabezado o del acápite. Asimismo, el trabajador se compromete a hacer resguardo de esta información confidencial, a garantizar su confidencialidad y, una vez finalizada la relación laboral, no explotarla en beneficio propio o ajeno. Sugerimos también dentro de esta cláusula delimitar todas aquellas personas de la misma empresa que vayan a firmar un NDA, independientemente de que estos convenios se firman de manera personal entre el trabajador y la empresa. Entonces, lo firmarían también los empleados, primero y principal, directores, gerentes y socios, y los empleados de alta jerarquía, como recién dijo Mica, no todos los empleados van a firmar estos convenios. Ahora bien, puede suceder, por ejemplo, que un empleado que firme este NDA sea la cabeza de un equipo de trabajo y eventualmente, a los fines de que su equipo de trabajo cumpla las funciones pertinentes, tenga que esbozar esta información confidencial. Bueno, en este caso, el empleado que firmó el NDA, es decir, este empleado que tiene una cierta jerarquía sobre los demás, tiene una especie de deber de cuidado, de vigilancia para la no utilización, no divulgación y no explotación de esa información confidencial fuera del propósito que se le dio, que efectivamente fue o será para que cumpla sus funciones como tal. Bien, quiero mencionar algo que creo que no lo dijimos hasta ahora y que es importante, que el secreto empresarial se protege sin necesidad de registro, o sea, no requiere de ningún procedimiento formal. Y es justamente esa la razón por la que la doctrina entiende que se puede extender por un periodo ilimitado de tiempo. Con periodo ilimitado me refiero a mientras el empleador considere con fundamentos objetivos que la revelación de esa información le puede generar un perjuicio. Es decir que
el costo por la protección de del secreto empresarial va a estar dado simplemente por lo que a la empresa le cueste establecer un procedimiento de seguridad y adoptar medidas jurídicas de seguimiento y de auditoría contra esos empleados que a razón de su cargo tienen acceso a esta información sensible. Trabajadores o terceros ajenos a la empresa, pero que están interesados potencialmente en obtener esta información. Esa acotación quería hacer. Bien. Seguimos con la siguiente cláusula, que la podemos titular limitación de las obligaciones. Esta cláusula es importante porque nos va a dar 3 situaciones distintas en donde la información no va a revestir el carácter de confidencial. Y esto se da en 3 casos distintos. En primer lugar, cuando esa información es de dominio público, es decir, que es conocido por todos. En segundo lugar, cuando esta información sea esbozada por la empresa, por la compañía, pero al momento de mencionarla no la califica como confidencial, por ende el trabajador no tiene por qué presumir que así lo sea. Y en tercer lugar, cuando es una información confidencial que recibe un trabajador, pero de un tercero, y este tercero no tiene ningún NDA firmado con la empresa o la compañía. En estos 3 casos, la información no va a revestir el carácter de confidencialidad. Seguimos con la siguiente cláusula, que la podemos titular restricciones de uso de la información confidencial. Dentro de esta cláusula vamos a escribir o redactar que el trabajador se va a comprometer a utilizar la información confidencial para el propósito y de esta manera no va a desmontar, descompilar, hacer ingeniería inversa, copiar códigos fuentes, software o algoritmos. Bien, ante la violación a estas restricciones de uso que establece el acuerdo, que las partes firman, estaríamos en presencia de lo que se conoce como violación al secreto empresarial. En primer lugar, este incumplimiento por parte del trabajador o contratado va a constituir un incumplimiento contractual y además va a dar lugar a reparar los daños y perjuicios causados a su empleador. En relación al reclamo de daños y perjuicios dentro del derecho laboral, hay doctrina que considera que esta indemnización se va a encontrar atenuada, ¿sí? Por adecuación de los principios del derecho común a los del derecho laboral. Y entienden que por el deber de previsión y el riesgo empresarial que pesa en cabeza del empleador, esta indemnización se va a ver atenuada. Obviamente para nosotras la excepción estaría dada cuando el trabajador actúa con dolo o manifiestamente con culpa grave, ¿sí? Más allá de lo que prevé, de esta acción que prevé el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Confidencialidad de la Información también establece la posibilidad de pedir medidas cautelares para proteger a la información y hacer cesar este uso indebido y la divulgación sin consentimiento de su titular. Y además esta violación e incumplimiento por parte del trabajador también puede dar lugar a un delito penal, que es el delito de violación al secreto, que castiga justamente a aquellas personas que en razón de su cargo, trabajo o profesión tienen conocimiento de un secreto y lo revelan sin justa causa y generan un perjuicio. Si bien es un delito que no prevé una pena de prisión y que quizás a algunos les parecerá algo insignificante, ¿no? Sí prevé una pena de multa que puede ir desde los 1.500 hasta los 90.000 pesos y además en el caso de que este trabajador sea revista además la calidad de profesional, una pena de inhabilitación que puede ir desde los 6 meses a los 3 años. Quizá el mayor tormento de este delito pasa por el hecho de que el trabajador va a ser sometido a un proceso penal con lo que eso conlleva, ¿no? A nadie le resulta grato. Y además, y que no es algo que se tiene que dejar pasar, es que le puede llegar a quedar un antecedente penal. Así que es importante
tener conocimiento y además dejarlo plasmado para que el trabajador también tenga conocimiento de las consecuencias que puede tener su incumplimiento. Bien, y ya estamos por terminar esta primera parte, vamos a seguir entonces con las cláusulas que nos faltan. Sí, la siguiente estipulación la podemos nombrar plazo o devolución de materiales. Como ya en el desarrollo de esta charla ya tenemos que tener presente que el secreto empresarial se resguarda desde que se firman estos convenios, de ahí para adelante siempre. Con respecto a esta cláusula, lo que podemos plasmar es que eventualmente cuando la parte reveladora, recuerden que es la empresa o la compañía, esa relación laboral finaliza, concluye, puede solicitar mediante petición escrita y dentro de un plazo razonable la devolución o destrucción de materiales, ya sean artículos, documentos, correos electrónicos o archivos que tenga el trabajador en la nube. Con respecto a la ley aplicable en la jurisdicción, si el trabajador o el contratado presta sus funciones, sus tareas en nuestro país, la ley aplicable va a ser el derecho argentino. Y con respecto a la jurisdicción, recomendamos o sugerimos la sede arbitral por una cuestión de economía de costos y de tiempo, una cláusula de notificaciones donde ambas partes sienten domicilio especial y un domicilio electrónico, y obviamente, como todo contrato, culmina con la fecha y firma de las partes. Y por último, les voy a dar ciertos tips para recapitular todas estas cuestiones que vimos de la redacción de un NDA para que tengan presente. En primer lugar, no nos podemos olvidar de delimitar a las partes. En segundo lugar, el compromiso del trabajador de no revelar esa información confidencial. Luego, las excepciones estándar a la confidencialidad, que recuerden, esto se relaciona con la cláusula de limitación de las obligaciones, frente a qué casos la información no es confidencial, cuando es de dominio público, cuando nos la dice la empresa, pero no la identifica como confidencial, y cuando la recibimos de un tercero, pero este tercero no tiene ningún NDA firmado con la empresa. Y por último, una cláusula de destrucción o devolución de materiales. Bien. Bueno, y para ya pasar a la segunda parte de esta charla y ver la estructura del pacto de no competencia, nada, que les quede claro que esta protección solamente se tiene que extender a aquellas informaciones que hayan sido indicadas como confidenciales al trabajador y volver a remarcar y a mencionar que se admite el pacto de confidencialidad entre el empleador y un ex trabajador, pero tenemos que tener en cuenta que su validez va a estar sometida a la consideración que haga oportunamente el juez de la razonabilidad de estas restricciones, ¿no? Y se deberá evaluar la naturaleza del secreto y también la importancia en la perdurabilidad de esta reserva, ¿sí? Bien. Bueno, ahora comenzamos a hablar sobre la segunda parte de la charla, que vamos a intentar comentar los pactos de no competencia y los pactos de no concurrencia. Antes de abocarnos a los pactos de no competencia, voy a explicar sucintamente su diferencia con los de no concurrencia. La diferencia principal es que los pactos de no concurrencia tienen su validez, rigen durante la vida de la relación laboral. En cambio, los pactos de no competencia comienzan a regir luego de finalizada la relación laboral. Esta es la principal diferencia. Ahora bien, ¿sobre qué principios se basan los pactos de no concurrencia, que son los pactos válidos durante la relación laboral? Bueno, se basan en tres principios que los encontramos en la Ley de Contrato de Trabajo. El primero de ellos es el principio de buena fe, que lo encontramos en el artículo 63 de la LCT. A grandes rasgos, este artículo lo que nos dice es que ambas partes deben prestar sus funciones y sus tareas de la manera en que lo haría un buen empleador y un buen trabajador. Tenemos el artículo 85 de la LCT, que Mica ya lo explicó, que es el deber de fidelidad, y después tenemos el artículo 88, propiamente dicho, que es el deber de no concurrencia. Este artículo lo que nos dice es que el trabajador durante la relación laboral debe abstenerse de realizar por cuenta propia o ajena aquellas negociaciones que puedan interferir
con el negocio, la empresa de su empleador. Ahora bien, los pactos de no competencia tenemos que ser muy minuciosos al momento de comenzar a redactarlos. ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos limitando el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el derecho a trabajar, a ejercer la industria lícita, el comercio y a asociarnos. Por eso más adelante vamos a ir explicando cuáles son las cuestiones o los requisitos que todo pacto de no competencia tiene que tener. Bien, bueno. En cuanto a la estructura de estos pactos de no competencia, podrán ver que las cláusulas, la primera y la segunda, es muy similar a la que vimos cuando vimos los acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Vamos a tener, va a comenzar obviamente con la identificación de las partes y después en una segunda cláusula, y esto sí es importante y difiere del convenio de confidencialidad, es detallar y determinar a qué actividad se dedica la empresa, ¿sí? También, obviamente, como ya lo mencionamos antes, se va a expresar cuál es el contrato que vincula a las partes y esta cláusula finaliza con una breve manifestación de las partes de, obviamente, llevar a cabo este acuerdo, ¿sí? Bien. Genial. Bueno, les hago brevemente una referencia a la legalidad de estos pactos, porque más adelante vamos a explicar los requisitos. Ya nuestros jueces y tribunales tienen por válido estos pactos de no competencia, básicamente porque se limitan a ver la literalidad de esas cláusulas, eventualmente si se produce un litigio, un incumplimiento contractual derivado de un pacto de no competencia. ¿Por qué? Porque respetan el uso de la autonomía y la voluntad que han tenido las partes al momento de firmarlo. Bien. Bueno, como tercer cláusula vamos a tener una cláusula en donde se establezca esta obligación por parte de el antiguo trabajador de no explotar un negocio similar o parecido al que proporcionaba su antiguo empleador, ¿sí? Porque obviamente esta conducta no solo implicaría competencia desleal, sino que sería apto para desviar clientela, ¿sí? Que es justamente lo que tratamos de impedir con la firma de este contrato. Después vamos a tener una cláusula que establezca el plazo y el límite espacial de esta obligación. En cuanto al plazo, la jurisprudencia entiende razonable el plazo genérico contractual de 5 años, aunque en la práctica vemos que generalmente se fijan un plazo de 2 o 3 años y nos parece bien. Y en cuanto al límite geográfico, generalmente se circunscribe al lugar donde este ex trabajador prestaba tareas para su antiguo empleador, ¿sí? Ahora, previo a seguir con el contenido de las cláusulas, queremos mencionarles que la jurisprudencia tiene establecidos ciertos requisitos para admitir la validez de estos pactos. Bien. Estos requisitos son 4. Tenemos el límite temporal, territorial, de la actividad y la contraprestación. Con respecto al límite temporal, luego de la modificación del código en el año 2015, como bien dijo Mica recién, estos pactos de no competencia se pueden establecer hasta 5 años. Caso contrario, o al revés, sucedía antes del 2015, donde estos pactos de no competencia se podían establecer un plazo de hasta 10 años. Con respecto al límite espacial o territorial, obviamente el ex trabajador no va a poder trabajar, ejercer sus funciones en la misma circunscripción geográfica en donde prestaba tareas para su ex empleador. Esta limitación de actividad es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar los NDA. Acá la empresa, el empleador tiene que puntualizar qué funciones o actividades el trabajador tiene prohibido por este cierto tiempo realizar. Les voy a comentar brevemente un fallo para que veamos este punto. La carátula del fallo es LEML, que es el trabajador contra Nidera S.A. Con respecto a la limitación de la actividad, Nidera S.A. estipuló en una cláusula que el trabajador debe abstenerse de realizar investigación
producción y comercialización de semillas. Y esto porque Nidera S.A. es una empresa que exporta granos y este trabajador puntualmente se dedicaba a todo lo que era la cosecha, el riego, el cuidado, lo relacionado a los fertilizantes y a la maquinaria. Y por último, tenemos el último requisito, que es contraprestación, que ya la palabra nos lo dice, es una compensación económico-pecuniaria que el ex empleador le tiene que otorgar al ex trabajador, obviamente con el fundamento de este plazo de no poder ejercer sus funciones o tareas. Bien, bien, bueno. Después, siguiendo con la estructura de este pacto, vamos a tener una cláusula que prohíba la captación de clientes o de empleados por parte de este ex trabajador, ¿sí? Básicamente lo que se va a dejar sentado en esta cláusula es la prohibición de este ex empleado de vender u otorgar productos o incluso prestar servicios similares a los que proporcionaba su antiguo empleador. Y además se va a establecer la prohibición de inducir a otros empleados de la empresa para que abandonen su empleo. Después vamos a tener una cláusula que, como ya mencionó Sofi, es uno de los requisitos para que sea aceptado este pacto, que es la contraprestación económica. Generalmente consiste en el pago en un pago único y que se hace a la firma de este pacto. Después van a ver que menciona una cláusula de confidencialidad. Esto es porque en la práctica muchas veces las empresas deciden firmar un único acuerdo abarcativo tanto de lo que refiere a la confidencialidad y a la no competencia. En ese caso, en esta cláusula de confidencialidad, veríamos reflejado todo lo que estuvimos viendo en la primera parte de la charla. Y después suele también agregarse una cláusula en donde el trabajador o este antiguo contratado reconoce que las restricciones de este acuerdo son razonables y necesarios para proteger los intereses de su antiguo empleador, ¿sí? Bien. Sofi, si querés comentarnos brevemente en qué consiste el incumplimiento de este pacto. Bien. Es importante en la redacción de estos convenios o pactos de no competencia introducir una cláusula frente al incumplimiento. Dicho esto, voy a explicar rápidamente dos situaciones. En el caso de que efectivamente se haya estipulado una cláusula de incumplimiento, la misma será mediante el título de cláusula penal. Y dentro de la misma vamos a plasmar una indemnización en favor del ex empleador cuando eventualmente el trabajador haya incumplido con este pacto. Ahora bien, la otra situación es que las partes nada hayan pactado. Si así fuese, lo que puede hacer la empresa, es decir, el ex empleador, es demandar judicialmente la devolución de la contraprestación dada al trabajador al momento de la firma de este pacto. Recuerden que la contraprestación es uno de los requisitos exigidos para la validez de los mismos y consiste en un pago que hace la empresa al trabajador. Entonces, para recapitular, la empresa, si nada se acordó en el acuerdo, puede solicitar la devolución de esta contraprestación y en ambos casos, en caso de si se estipuló una cláusula penal o si nada dijo, a su vez, la empresa puede demandar al trabajador por daños y perjuicios si es que entiende que ha sufrido un daño grave y obviamente esto será materia de prueba en el proceso. Bien, bien, bueno, y esto que comentaba Sofi obviamente se deja plasmado en una cláusula también. Y después ya tenemos lo que son las cláusulas tipo o genéricas que están en todos los acuerdos y que también lo vimos en confidencialidad, que son jurisdicción, ley aplicable y este pacto culmina con la firma de ambas partes. Bien. Bien. Para ir finalizando el tema, les menciono brevemente en qué casos estos pactos de no competencia serán nulos. Ya después de habernos escuchado todo este rato, tendríamos que entender que van a ser nulos cuando no cumplan con alguno de los 4 requisitos que mencioné antes: límite temporal, territorial, en la limitación en la actividad y la contraprestación. Y también pueden ser nulos siempre y cuando medie conformidad de ambas partes firmantes,
en un documento privado y se certifique la firma ante escribano. Estos son los dos caminos para que estos pactos sean nulos. Y ya así, para ir finalizando y bueno, daremos lugar a las preguntas, ¿por qué nos pareció importante con Mica hablar de estos pactos de no competencia? Y este tema engloba un tema mayor, que es la competencia desleal. Los que busca nuestro país, y obviamente todos los países, es tener reglas claras para que tanto empresarios o emprendedores nacionales o extranjeros bueno, confíen en Argentina, en nuestro país, y se produzca aquí el intercambio de bienes y servicios, lo que daría cuenta que nuestro país sea competitivo regionalmente, crezcamos económicamente y obviamente creemos empleo privado. Bien, bueno, y para ya dar lugar a las preguntas, si bien consideramos que estos acuerdos necesariamente tienen que estar en la agenda de todas las empresas, porque como dijimos al principio son medidas preventivas que ayudan a evitar litigios, tenemos que tener en cuenta cuando se redactan que no pueden limitar ni omitir irrazonablemente este derecho al trabajo y a ejercer una industria lícita que, como todos sabemos, está regulado en la Constitución Nacional, y para lograr eso tenemos que cumplir con los requisitos que ya vimos y necesariamente estos acuerdos deben representar los derechos y las obligaciones de todas las partes. Bueno, eso es todo y ahora sí damos lugar, gracias por escucharnos y sí, damos lugar a las preguntas. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Excelente la exposición, como siempre, como nos tienen acostumbrados en este seminario. Bueno, no sé si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer las preguntas o quieren hacerlas por el chat. El chat está habilitado desde el principio. No, me parece que fue tan claro que no tenemos preguntas. Bueno, los comentarios son alentadores. Bueno, Cristian, no sé si vos querés cerrar el seminario, visto que está todo más que claro en la exposición de las chicas. Solamente unas palabras. Bueno, en primer lugar, me gustó mucho la manera en que las chicas plantearon la charla de hoy, porque es una manera sencilla, cláusula a cláusula, que tiene que resultar útil a todos para poder redactar este tipo de acuerdos. La experiencia profesional me indica que muchas veces cuando tenemos que redactar un determinado contrato que no tiene un modelo tasado o fijado ya por la ley, porque es un contrato atípico, si no tenemos alguna guía o decir, bueno, se hace de esta manera, siguiendo este orden, este es el contenido mínimo, la jurisprudencia dice que debe cumplirse con determinadas pautas para que tenga validez, muchas veces se puede omitir requisitos que son fundamentales. Entonces, me pareció muy bueno ir cláusula a cláusula, independientemente de que seguramente el contenido de algunas cláusulas ya algunos las manejábamos, pero en definitiva nos da un esquema completo para poderlo rellenar caso a caso. Y después, lo que vi en este tipo de experiencia profesional, si bien yo veo poco y nada de estas situaciones, es una situación potencial de conflicto, cuando, sobre todo con los pactos de no competencia, esto se lo preguntaría a las chicas, cuando la formación profesional del ex empleado tiene necesariamente dentro de su ámbito principal de incumbencia aquello que renuncia a hacer a partir de la firma de este tipo de pactos. Porque yo veo que estas cuestiones, muchas veces el empleado firma este pacto cuando entra a trabajar y cuando deja de trabajar no se le ocurre pensar, por más que lo firmó, que no va a poder ejercer su profesión o que el límite en el que puede ejercer su profesión tiene una restricción fruto de un acuerdo. Yo vi que ahí muchas veces se producen situaciones delicadas, lleguen o no a tribunales, donde a veces es necesario reacordar
entre empresa y ex empleado. Pero bueno, no sé si las expositoras tienen alguna opinión más al respecto, pero yo en la práctica vi esa situación y bueno, más allá de lo firmado, hay que buscar siempre una pauta de razonabilidad, creo yo, para que esto sirva, ¿no? Pero bueno. Bueno, por eso, Cristian, la importancia de los requisitos que tiene establecidos la jurisprudencia, ¿no? El límite temporal, la contraprestación económica. O sea, este contrato va a tener que necesariamente representar los intereses de ambas partes, porque como vos dijiste, de cierta forma se está limitando el derecho a trabajar. Pero en el caso de los convenios de no competencia, creo yo que como generalmente se firman post relación laboral, es decir, cuando ya está terminada, el trabajador o el contratado ya tiene conocimiento, ¿no?, de lo a que se expone, o sea, de las restricciones que tiene. Distinto es en el caso de confidencialidad, que si, como dijimos, el secreto se extiende generalmente por un periodo ilimitado de tiempo o por lo menos hasta que esa información pierda su utilidad o devenga conocida. Pero en el caso de no competencia, creo que es muy importante estos requisitos que mencionamos que establece la jurisprudencia para su validez. Bien. Bueno, y vi que tiene una preguntita en el chat. Sí. Bien. ¿Querés que la lea, Cristian? Dale. María Cristina Páez les solicita si pueden repetir el nombre del convenio de confidencialidad que firma el empleado, porque lo nombraron varias veces en inglés, pero no alcanzó a entenderlo. Sí, es convenio de confidencialidad, dicho en inglés, ahí lo estoy escribiendo. Igualmente, cuando terminemos la charla, vamos a pasar el PowerPoint y eventualmente, si alguien tiene alguna duda, estamos todos en Telegram, así que bueno, ahí no se encuentra. En el grupo del foro, ¿no? Me refiero. Bien. Bueno, de mi parte, es la doctora Budiño acota algo que tiene razón. La doctora Budiño pregunta, ¿también podría firmarse al inicio de la relación el de competencia y a pesar del límite temporal podría ser prorrogado durante la vigencia? El pacto de no competencia puede firmarse en cualquier momento. El tema está que comienza a regir una vez finalizada la relación laboral. Claro. Si no estaríamos... Yo también entendí, es una afirmación y yo coincido con lo que dice la doctora, ¿sí? No, porque no está prohibido. Claro, no está prohibido. Es un ámbito contractual, no implica un enunciamiento. Como todo este tipo de contratos donde la libertad contractual es la base y donde además no tenés pautas típicas obligatorias, aunque haya normas que regulan, lo fundamental es lo acordado. Tal cual. En tanto, por supuesto, no infrinja principios, ¿no? Pero... Bueno, de mi parte, agradecer que nos hayan dado este espacio para desarrollar el seminario. Espero les haya resultado útiles las charlas que tuvimos. Y bueno, nos encontraremos ya en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Seguramente los estaremos convocando para el próximo año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Buenas tardes, nos vemos pronto.